¿Cómo están, estudiantes? Bienvenido a una nueva clase en el área de historia. En esta ocasión vamos a trabajar el área de historia universal. Esperando que se encuentren muy bien en casa cada uno de ustedes y sus familiares. Con la bendición de Dios, vamos a tocar el día de hoy un tema muy importante de la parte de la historia universal en la edad medieval o la Edad Media. Justamente esto es uno de los temas que uno tiene que analizar porque de ahí parten hechos históricos muy importantes, como por ejemplo las cruzadas. Pero vamos a analizar este tema, sus antecedentes también. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de un momento en la historia, en la parte de Europa, en la parte universal, en donde la tierra, sí, ese campo que trabaja tu abuelo, tu abuelita, mamá o papá, esa tierra era muy importante, era tan importante que muchos trataban de expropiarse y adueñarse durante una época de invasiones, por ejemplo, la invasión al Imperio Romano. La parte culminante, la disolución del Imperio Carolingio a la muerte de Carlomagno prácticamente, y la repartición de sus herederos que terminó por acabar con este imperio. La invasión de los árabes, los musulmanes o los sarracenos, como lo llamaban los españoles, a esta parte o a este tipo de cultura llamada árabe. Entonces, este tipo de invasiones van a acelerar que en la parte de Europa, en la Edad Media, muchos dueños o muchos hombres de mucho dinero, de la parte alta, de la clase noble o la nobleza, intenten construir fortificaciones, castillos medievales, como se conocen. Así como, por ejemplo, aquí tenemos el castillo de Chancay, que tiene una forma medieval, algo similar. Castillos, pero con una estructura ya bien definida. Muros enormes para la protección ante invasiones, prácticamente. Entonces también se dio una especie de tratado entre el campesino, quien se va a llamar el vasallo, quien va a servir, y el señor feudal. Más o menos ya te estás ubicando, así es, joven señorita. El día de hoy vamos a trabajar acerca del feudalismo. ¿Qué es el feudalismo? ¿Qué aconteció? ¿Cuáles fueron sus antecedentes, sus características? Es justamente lo que vamos a tocar el día de hoy. Entonces, atento a la clase del día de hoy que vamos a trabajar acerca de este importante tema en la historia universal llamada el feudalismo. ¿Qué es el feudalismo? El feudalismo es el sistema social, político y económico que se va a desarrollar en la parte de Europa entre los siglos IX y el siglo XII, donde la parte principal es la tierra, la fuente de todo es la tierra. Eso se le llama el feudo. Orígenes del feudalismo. El feudalismo, si bien es cierto, va a ser una consecuencia de las invasiones. La primera y la más importante es, no te olvides, la caída del Imperio Romano. Entonces, cuando cae el Imperio Romano, invadido por las tribus germánicas, se va a dar una fusión de estas dos culturas, entre la cultura romana y la bávara o la germánica. Y esto se va a fusionar y los niveles culturales van a ser distintos, pero que van a aparecer nuevas tradiciones, costumbres, la religión, la economía, etcétera. Por ejemplo, los invasores también son los normandos o vikingos, quienes van a prácticamente arrasar con muchas ciudades en la parte de Europa. Ellos eran pueblos nómadas que iban de lugar en lugar buscando tierras templadas para vivir. Esto va a originar que en su búsqueda vayan a invadir y acabar con diferentes reinos ya existentes y se fusionen culturas distintas, así como pasó entre la romana y la germánica. Se van a desplazar hasta la parte del interior, la parte media del continente europeo. Los normandos o vikingos, ahí está, como muchos los conocemos, van a ya lograr sus invasiones o las primeras invasiones durante el reinado del gran Carlomagno. Esto llamado el Imperio Carolingio, pero las más importantes ya se van a originar a partir del siglo IX. Tenemos a los sarracenos o los musulmanes, que ellos van a ser llamados así por los cristianos españoles. Es la población que habita desde Siria hasta Arabia Saudí. O sea, es la cultura musulmana prácticamente. Ellos van a invadir, por ejemplo, las costas de Francia e Italia y también van a llegar hasta Roma, donde se van a instalar en la zona de Sicilia. Los húngaros o magiares también van a incursionar hacia la parte central de Europa y van a llegar a ocupar zonas desde Alemania, Italia y Francia. Es ahí donde se producen estas guerras de invasión, el cruce o mestizaje cultural entre estas culturas. ¿Qué, profesor? Por ejemplo, los sarracenos o musulmanes llegaron a la zona de Europa. Claro que sí, invadieron la parte de Italia, la costa de Francia y también se llegaron a instalar
en la zona de España. No te olvides que en España se instala el famoso reino de Granada, que era el dominio de los árabes o musulmanes en este país, pero que luego España va a iniciar su guerra de reconquista hasta finalmente, años después, expulsarlos. La desintegración, no te olvides, del Imperio Carolingio va a marcar. Carlomagno prácticamente muere en el año de 1814, dejando todo un poderoso imperio bajo el dominio de su hijo, que el sobreviviente, el único sobreviviente, que va a ser llamado Luis el Piadoso. Pero este hijo, con políticas endebles, no va a lograr realizar lo que hizo su padre, agrandar más y fortalecer el imperio de Carlomagno o el Imperio Carolingio. Así que tras prácticamente la muerte de Luis el Piadoso, los hijos se van a repartir en el Tratado de Verdún en el año 843, el imperio de su abuelo Carlomagno. Carlos el Calvo, Luis el Germánico y Lotario. Entonces, de esta forma, esta división de este imperio va a permitir que diferentes culturas, diferentes tribus, pueblos, nómadas y seminómadas puedan invadir diferentes zonas del territorio europeo. Esto va a originar que muchos señores de la nobleza intenten protegerse personalmente, formando su propio ejército, su propia comunidad o su propio feudo. Europa entonces va a quedar fragmentada y así perdía la parte unitaria, porque antes era una sola. Todo eso que tú observas entre color lila, verde, naranja, marrón, eso todo comprendió lo que era el imperio carolingio, el imperio de Carlomagno. Pero a su muerte se desintegró prácticamente y cada uno va a tener, o en la parte de Europa central, va a tener ya un mestizaje cultural. Los nobles van a construir castillos y grandes fortalezas, como tú observas en la imagen. Las ciudades van a volver a ser amuralladas y los caminos se tornan peligrosos. Todos anhelaban la protección y esta solo podía ser entregada por los nobles. Por ejemplo, si eres una persona normal en esta época, cualquier vándalo te podía robar, asaltar o hasta matar, o un grupo de vándalos. Entonces, para evitar esto, las personas buscaban apoyo y ayuda en los señores feudales. Y justamente en estos señores feudales tenían enormes castillos, como tú observas en la imagen, para su protección. Alrededor de ellos tenían chacras, campos donde se podía trabajar. Pero quiero que notes la parte del castillo, la edificación, la construcción, no solamente habitable, sino de tipo o corte militar, con torreones de en las 4 zonas y también en la zona de todo alrededor. Estaba inundado, era como una pequeña isla bien protegida para evitar las invasiones y los saqueos de diferentes tribus invasoras que estaban habitando en esta zona. ¿Cuáles son las características del feudalismo? Ojo acá. Va a existir la relación del vasallaje. Profesor, no entiendo. ¿Qué es el vasallaje? Es la relación donde el vasallo, o sea, el sirviente, se va a encomendar a un señor feudal a cambio de la concesión o beneficio o feudo. Este régimen feudal nació de la combinación de vasallaje y feudo. Profesor, no entendí. Es, en otras palabras, aquel sirviente llamado vasallo quien va a pedir la protección del señor feudal, que le brinde un poco de tierra para trabajar y todo lo que coseche gran parte le va a entregar al señor feudal y una pequeña parte para el agricultor o el vasallo, a quien se le llamaba de esta forma en la Edad Media. Este tratado no se realizaba firmando, sino se realizaba con un rito muy conocido llamada la investidura, donde el señor feudal le colocaba parte del armamento y la parte, perdón, de la armadura que era reconocido por todo su reino. Incluso jóvenes, hay uno también llamado el espaldarazo, que el señor feudal le colocaba la espada en la parte de los hombros y en la parte de la espalda al vasallo sellando esta alianza o este tratado. Hay algunos que mencionan en la historia también que se sellaba este tratado con un beso entre el señor feudal y el vasallo. Algo, profesor, que entre hombres, sí, incluso así de esa forma se sellaba esta relación del vasallaje, o sea, la relación entre el vasallo y su señor feudal, o sea, entre el sirviente y aquel que le daba la tierra. Este contrato feudal era de por vida,
¿De acuerdo? Ojo, era de por vida. El vasallo, ¿qué prometía? Le prometía, uno, fidelidad al señor feudal y el cumplimiento de una serie de funciones. No es que él simplemente ya se iba a la tierra que le entregaba el señor feudal, no, sino que había muchas funciones como, por ejemplo, servir en el ejército. Es una de las cosas que estaba prácticamente, que completaba la parte de este supuesto contrato a través de este rito llamado la investidura. El vasallo recibía el control de todo un feudo que consistía en una gran extensión de tierra para que la pueda trabajar. Y profesor, ¿cómo le pagaba el vasallo si el señor feudal le está entregando la tierra? ¿Acaso era gratis? No, él no pagaba una renta, o la renta que pagaba simplemente era en especies, o sea, del 100% que saque de su producción de estas tierras que le entregó el señor feudal, un promedio entre 75% era para el señor feudal y el resto era para el campesino. O sea, solamente le daba para vivir y a cambio le daba tierra y le daba protección el señor feudal. Se va a practicar en esta época una economía de subsistencia. ¿Qué significa economía de subsistencia o llamado autárquica? Significa que ellos van a cosechar, ellos van a cultivar y todo lo que cosechen y siembren, esto va a simplemente servir para su alimentación, tanto en la parte de la agricultura y la ganadería. No es que te hacías rico, no, el señor feudal no lo permitía, simplemente le dejaba lo necesario para que el vasallo pueda simplemente vivir tranquilo con su familia y protegido, pero quien sí aumentaba su riqueza, obviamente, era el señor feudal. Esta economía de tipo rural, o sea, en el campo, va a tener una mínima división del trabajo, tanto para varones y mujeres y escasos intercambios comerciales. ¿Cómo era el feudo? Observen la imagen ahí. Va a comprender con tierras cultivables, algunos bosques, fincas, villas e incluso varias parroquias, así como tú observas al centro también la parte de la ciudad. La parte más importante, ¿cuál es? Obviamente era el castillo, la fortaleza donde estaba el señor feudal. Y al medio de este castillo fortaleza se ubicaba una enorme torre. Al lado del castillo se emplazaban los almacenes, talleres, establos, hornos y molinos. Y en las cercanías de la villa estaban las casas modestas. ¿De quiénes? De los vasallos, siervos y la parte de la capilla también, ahí como observas. La imagen que observas tú es prácticamente todo un feudo. Esto significaba como una especie de un pequeño reino de este señor feudal y sus vasallos en un determinado territorio y que contaba con todos este tipo de cosas. Deberes. ¿Cuáles son los deberes que tenía el vasallo con el señor feudal? Servicio militar. Si el señor feudal se iba a la guerra o necesitaba de sus servicios como soldado, el vasallo se tenía que servir como soldado prácticamente en el ejército. ¿Cuál era otra función? Reclutar soldados para el ejército de su señor feudal y proveerlo de ingresos también. O sea, el señor feudal prácticamente no se preocupaba de ello. ¿Cuáles eran los deberes entonces del señor feudal, ya que el vasallo hacía todo esto por él? Garantizar la protección a su vasallo y entregarlo los medios de subsistencia como la tierra para que lo pueda trabajar en este caso. La sociedad feudal, vamos a ver cómo estaba compuesta la sociedad feudal. Ojo aquí que vamos a separar uno a uno. En la parte alta, obviamente, está la nobleza, el rey, el señor y sus vasallos. Ellos componían la parte de la nobleza. El rey con todas las facultades, el señor feudal con todas las facultades existentes también. Ojo aquí, ese feudo no significa que era autónomo, no, ese feudo era solamente autónomo o libre en esa región, porque por encima de él estaba el rey de todo el país o el rey de toda esa zona o de toda esa región. El rey siempre a la cabeza, luego viene recién el señor feudal y por último sus vasallos. Quiero que entiendas esa diferencia entre los tres, ¿de acuerdo? Ahora, en la parte del clero, el clero representa la religión y esta religión están por ejemplo, las funciones religiosas que cumple la iglesia. El papel en esta época de la sociedad era que todas las personas reciban una instrucción superior. ¿Para qué? En la parte de la religión para que no sean ignorantes y más adelante para poder dirigir la sociedad también. En la parte de la población campesina, dentro de la pirámide social,
Pocos eran libres, muchos de ellos dependían de algún señor feudal, y ya sea por nacimiento o por herencia también. El campesino o siervo no era dueño de su persona, formaba parte de la gleba o tierra y no podía abandonarla sin el consentimiento del señor feudal. O sea, se debía al señor feudal. No podía hacer algo sin permiso del señor feudal, que así le había, mediante ese ritual del espaldarazo o la investidura, le había entregado prácticamente casi su vida al señor feudal y éste debía protegerlo. ¿Cuál se va a dar en la parte final de la crisis del feudalismo? En el siglo XII va a aumentar la población. Cuando aumenta demasiado la población, aumenta la producción, porque el campo es trabajado también. Estamos hablando de la parte agrícola. Esto va a generar excedentes productivos. ¿Qué significa? Que si antes cosechabas 100, sacabas 100 papas exactas para repartirlas o para consumirlas, ahora con la cantidad de población que hay, sacas 200 y esas 100 están sobrando. La mano de obra, que antes solamente eran 50 trabajadores, ahora hay 100, entonces 50 han aumentado más. Esto va a permitir que aparezcan nuevas ciudades donde se van a formar con estas poblaciones, o pequeñas ciudades que eran van a aumentar a ciudades enormes. Por lo tanto, aumenta la población y aumenta la producción también de todo lo que van a ir a sembrar y a cosechar. Muchos de los campesinos se van a instalar en estas llamadas ciudades y van a escapar de la servidumbre. O sea, en el feudo eran vasallos comprometidos con su señor feudal hasta la muerte. Pero cuando ya se crean estas ciudades prácticamente, el vasallo tiene la opción de escapar porque estas ciudades eran libres. Estas ciudades no existía un señor feudal, no existía un espaldarazo, una investidura como ritual y no existía tanto vandalismo. Estas ciudades ya dependían directamente del rey, ya no dependían del señor feudal de la zona o de la región, sino del rey mismo. Muchos de los vasallos van a lograr escapar a estas ciudades para acabar con su situación, porque recuerda que los vasallos tienen que servir en el ejército, si hay guerras, reclutar a soldados, tienen que les dan solamente el 20-15% para que sobrevivan. En cambio, en estas ciudades son un poco más independientes. Al mismo tiempo, en el siglo XII, las monarquías europeas, o sea, estamos hablando de los grandes reinos o los reyes de Europa, van a empezar a imponer su autoridad sobre los señores feudales. ¿Qué quiere decir? Acá se dan cuenta, un momentito, yo soy el rey, pero pareciera que ese señor feudal de dentro de mi país, dentro de mi reino, tiene más poder que yo. Entonces, van a tratar de controlar a los señores feudales y se van a aliar estos reyes con la burguesía. ¿Quiénes son la burguesía? Los artesanos y los comerciantes de los centros urbanos, para de esta forma otorguen más control y más poder al rey. Lentamente se va a producir el asentamiento de grandes monarquías, o sea, grandes reinos van a aparecer, sobre todo en Francia. Lo que esto va a sumarse a las grandes epidemias terribles que van a aparecer. Así, lamentablemente, nosotros como estamos con el COVID que afecta a todo el mundo, aquí va a aparecer la peste negra que va a llegar desde Asia. Va a provocar una depresión europea, sobre todo en el siglo XIV, y va, por ejemplo, tener muchas consecuencias. Va a generar hambrunas, muertes, guerras, revueltas campesinas e insurrecciones urbanas. Y esto, jóvenes, señoritas, va a dar a continuación origen a nuestro siguiente tema de la siguiente clase. Esto va a dar origen a que los señores feudales, al no tener más vasallos, al que su poder se está limitando por los reyes, simplemente van a buscar nuevas tierras en otras zonas, en Medio Oriente, para ser específicos, donde puedan extender su poder, tener más vasallos y tener más tierras para gobernar y así hacerse más ricos. Y esto van a buscarlo en tierras sobre todo lejanas, como en la Tierra Santa, en Arabia, en la parte de Medio Oriente, y sobre todo se va a dar origen porque a un enfrentamiento con una cultura grande también que se estaba desarrollando y muy poderosa, quien era la cultura musulmana. Se enfrenta a la cultura musulmana y aquí con esta cultura católica va a dar origen a las famosas y muy reconocidas llamadas cruzadas. Las cruzadas
cruzadas que se van a dar en el siglo XI y XIII, pero esto lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Y todo por qué? El pretexto es recuperar Jerusalén de las manos de los musulmanes y que esté en manos católicas. Ese va a ser el pretexto, pero el trasfondo es que los señores feudales van a buscar nuevas tierras porque ya incluso los mismos reyes prácticamente estaban limitando su poder. Entonces, de esta forma vemos cómo aparece en la Edad Media, la etapa del feudalismo, la época del feudalismo, donde la tierra es la fuente principal, pero se da luego de una serie de consecuencias, producto de invasiones de tribus extranjeras a grandes ciudades, a grandes culturas, resquebrajamiento definitivo del imperio de Carlomagno, fusión y mestizaje de culturas, y esto, la invasión, el bandidaje, todo esto va a permitir que los señores feudales acojan a los vasallos y lo hagan sus sirvientes ofreciéndole protección para que trabajen su tierra. Los señores feudales van creciendo y los reyes se van a dar cuenta que tienen mucho poder y van a limitar ese poder. Entonces, al limitar ese poder, quitándole sus vasallos, ellos, los señores feudales, van a buscar nuevas tierras para poder enriquecerse y así obtener grandes recursos. ¿Dónde lo hacen? Medio Oriente, donde finalmente van a encontrar como pretexto que la Guerra Santa o recuperar Jerusalén, y se van a enfrentar a la cultura musulmana, y esto da origen a las llamadas cruzadas, que es nuestra siguiente clase. Vamos a analizar en nuestra siguiente clase todas las cruzadas, cada una de ellas, cuáles fueron las características, hechos principales, qué sucedió, qué pasó, por qué, todo nos vamos a enterar en la siguiente clase. Muy bien, jóvenes, esta fue la clase del feudalismo en el área de historia universal. Espero que hayan comprendido la importancia del tema en la época, porque sobre todo esta va a ser la causa para dar origen a una etapa importante también en la historia universal llamada las cruzadas. Muy bien, jóvenes, conmigo será hasta una siguiente oportunidad. No se olviden cuidarse, mantener la distancia, usar la mascarilla, lavarse las manos correctamente, y que Dios los siga bendiciendo a ustedes y sus familiares enormemente en cada instante de su vida. Nos vemos hasta la siguiente clase.